Buenos días, ¿me oyen? Sí, doctor, buenos días. Bueno, entonces empecemos cráneo. Entonces el cráneo está dividido en el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo es la cobertura de hueso que envuelve a el encéfalo, al cerebelo, las meninges, los senos venosos de la dura madre. Y después tenemos al viscerocráneo, que pues básicamente son los huesos que forman a la cara. Entonces, si nosotros queremos ver el cerebro, tenemos que hacer un corte acá y esta parte de arriba que quedaría separada de la base del cráneo se llama la calota. La calota entonces está formado por una porción que es la porción escamosa del hueso frontal, por la mayor parte de los huesos parietales a los lados, que son derecho e izquierdo. El frontal es un hueso impar y depende de cómo sea el corte, puede llegar incluso hasta una parte del occipital. Después adentro tenemos a la base del cráneo. La base del cráneo tiene una cara interna, que es la que está pues ahí adentro, y la cara externa, que está en la base, eh, hacia la columna cervical. Y tenemos a el viscerocráneo, que envuelve y protege a los globos oculares, protege, bueno, forma a la cavidad nasal y forma a la cavidad oral o cavidad bucal. eh, y está formado por una serie de huesos que tienen dos capas de hueso cortical y una capa en medio de hueso esponjoso, como si fuese un sándwich. eh, y que en algunos lugares esos huesos están neumatizados, o sea, tienen unos espacios llenos de aire comunicados con la cavidad nasal, que tienen dos funciones principalmente, que son las de hacer resonancia cuando ustedes hablan y de hacer más livianos los huesos del cráneo. Entonces, vamos a ir viendo individualmente cada una de esas partes y por qué hueso está formado. Entonces, adelante. Dijimos el hueso frontal, arriba y a cada uno de los lados a los huesos parietales, atrás al hueso occipital. Esto que está acá es el hueso temporal, que tiene esta porción que se llama la porción escamosa del temporal, igual que la porción escamosa del frontal. Se llaman así porque parecen, han visto las escamas de los pescados, que tienen una base gruesa y después una zona así amplia y delgada. Entonces, por eso se llama, porque aquí está la parte gruesa y esta es la porción delgada. Entonces, la porción escamosa del temporal. Esto es el ala mayor del esfenoides, que es un hueso que se encuentra en el centro del cráneo, en la base, y que se extiende hacia los lados. Tenemos al hueso cigomático o malar. El hueso cigomático forma esto que se llama el arco cigomático. Y el arco cigomático está formado por la apófisis cigomática del temporal y la apófisis temporal del cigomático. Y eso forma esta estructura ósea que deja un canal por acá a través del cual pasa un músculo que se llama el músculo temporal, que se origina de esta fosa que está acá, que es como un hundimiento que hay en el cráneo, que se llama la fosa temporal. Entonces, fosa temporal, músculo temporal, y esto, el arco cigomático, formada por apófisis temporal del cigomático y apófisis cigomática del temporal. Entonces, el cigomático es lo que forma los pómulos, que es la porción lateral inferior de la órbita. Entonces, la órbita es esta porción que rodea a los globos oculares, que está formado por la porción orbitaria del hueso frontal, por el hueso maxilar y por el hueso cigomático. Acá tenemos a la mandíbula, que es un hueso impar, y acá tenemos la mandíbula, que también se conoce como el maxilar inferior, y acá tenemos los maxilares superiores, que son huesos pares, derecho e izquierdo. Aquí a los huesos nasales, que son también pares, derecho e izquierdo. Esto en la vista lateral. Si lo vemos en la vista frontal, entonces tenemos acá a la porción escamosa del frontal, se alcanza a ver un poco de los huesos parietales. Acá tenemos a la porción escamosa del temporal,
Acá tenemos al cigomático. Esto que está acá es el arco cigomático. Aquí tenemos el proceso frontal del hueso cigomático y al proceso cigomático del frontal. Acá tenemos al proceso maxilar del frontal y el proceso frontal del maxilar. Este es el proceso maxilar del frontal. Después entonces la porción orbitaria del hueso frontal, acá adentro, esto amarillo, es el esfenoides. Entonces el esfenoides en esta parte la vamos a dividir en un ala mayor y un ala menor. Entonces toda esta parte amarilla que está acá también es parte del esfenoides y lo que está acá eh, es ala mayor del esfenoides y por arriba de este agujero que está acá, que se llama el foramen óptico, el agujero, perdón, ¿cómo se llama? La fisura óptica superior, todo lo que está por arriba es el ala menor del esfenoides y lo que está por abajo es el ala mayor del esfenoides. Acá tenemos a los huesos nasales que forman el dorso de la nariz y en la pared medial de la órbita vamos a encontrar al hueso lacrimal, que es esto que está acá, y un poquito más atrás a una porción del hueso etmoides. El hueso etmoides viene desde acá arriba y adentro porque forma parte del piso de la fosa craneal anterior y desciende para formar esto que está acá, que se llama la lámina perpendicular del etmoides, que forma una parte del tabique nasal. Después tenemos esta parte que está acá, que se llama la lámina orbitaria del hueso etmoides, y esto es el cornete, bueno, hay un cornete superior y medio, aquí estamos viendo el medio, el superior está un poco más arriba, y este es el cornete inferior, que es un hueso individual. O sea, los cornetes superior y medio son parte del hueso etmoides. Después, entonces, los huesos maxilares, derecho e izquierdo, y la mandíbula. Entonces, visto desde la parte de arriba, el cráneo, tiene acá la porción escamosa del frontal, a los dos huesos parietales, derecho e izquierdo, y el hueso occipital. Todo ellos unido por suturas. Entonces las suturas ustedes ya saben que son un tipo de articulación fibrosa que básicamente no tiene movimiento. Y esta que está acá se llama la sutura coronal. Por eso los cortes que dividen al cuerpo en una mitad o una parte anterior y en otra posterior se llaman cortes coronales. Entonces esta es la sutura coronal. Después esta es la sutura sagital, que es la que divide a los parietales derecho e izquierdo. Y en el punto de intercepción entre la sutura coronal y la sutura sagital van a encontrar un punto que se llama el bregma. Estos se llaman puntos antropométricos del cráneo, que son lugares, pues, puntos designados a donde tienen un nombre porque ocurre una intercepción de suturas o ocurre eh, hay la presencia de un accidente anatómico. Entonces, tenemos al bregma. Después tenemos a la sutura sagital que se intercepta con esta, que es la sutura que une a los dos huesos parietales con el hueso occipital. Esta sutura se llama la sutura lambdoidea y el punto donde se encuentran con la sutura sagital se llama lambda. El vértex, que puede variar de posición de persona a persona, es el punto más alto del cráneo. Después tenemos, bueno, vamos a ver en esta vista, esos son los importantes. Y después en la vista lateral tenemos a... Doctor, se le fue el audio, no se le escucha.
¿Me oyen? Ahora sí. Ok, espérenme. Mm. Ok, esta parte de aquí la oyeron. Sí, así se oyó. Sí, doctor. Entonces vamos por acá, pues. Correcto. Les decía que en la vista lateral vamos a tener a el pterium, que es esta sutura que en teoría tiene forma de H. Yo no se la he encontrado nunca, pero está formado por la unión de el hueso parietal, el frontal, la porción escamosa del temporal y por el ala mayor del esfenoides. Entonces, esa sutura así, que teóricamente tiene forma de H, es el pterium y está ubicado en la base de la fosa temporal. Después van a tener el asterion, que está ubicado en la intercepción de la sutura lambdoidea con la sutura temporoparietal. Van a tener otras cosas importantes acá, como este macizo óseo que se encuentra y que si ustedes se lo pueden tocar por atrás del pabellón auricular, que se llama la apófisis mastoides. Y tienen acá adelante a la glabela, que es el lugar a donde se interceptan estas crestas que son más prominentes en los cráneos masculinos, que se llaman las crestas superciliares. Entonces, esta es la glabela y el nación es la porción más hundida, más deprimida de la unión entre el hueso frontal, la apófisis nasal del frontal y los huesos nasales. Entonces, esos son los puntos antropométricos más importantes. Ahora, si hacemos un corte sagital, entonces esto es lo que vamos a ver. Entonces, tenemos acá, para empezar, les decía, las dos láminas de hueso cortical, una externa y una interna, y en medio de ellas tenemos hueso esponjoso. Ese hueso esponjoso se conoce como el diploe. Aparte vamos a ver entonces la cara interna de la calota formada por huesos parietales, porción escamosa del frontal y el occipital. Vamos a ver a la porción escamosa del temporal, el ala mayor del esfenoides. Esto que está acá es el cuerpo del esfenoides con uno de los agujeros neumatizados que tiene el cráneo, que se conocen como senos paranasales. Entonces, los senos paranasales tenemos el seno esfenoidal que está en el cuerpo del esfenoides y por arriba de él tenemos a la silla turca. La silla turca es el lugar a donde se encuentra la glándula hipófisis, que es una de las glándulas más importantes del cuerpo y que van a ver su función en detalle en fisiología en el siguiente semestre, si no están en anatomía nuevamente. Después tienen acá esto que está acá que se llama el clivus, que es una una línea ósea formada por el hueso occipital y por el hueso esfenoides. A través de ella, recostadito sobre ella, sube una arteria importante que se llama el tronco basilar. Acá tienen a el etmoides. Entonces, el etmoides forma, como les decía, parte de la fosa craneal anterior, del piso de la fosa craneal anterior y forma, la lámina perpendicular del etmoides forma una buena parte del tabique nasal óseo. El tabique nasal tiene dos porciones, una porción cartilaginosa y una porción ósea. La porción ósea está formada mayormente por la lámina perpendicular del etmoides, pero también tiene una porcioncita formada por el vómer, que vamos a ver más adelantito. Entonces, aquí tienen otro de los senos paranasales, en este caso está dentro del hueso frontal, por eso se llama obviamente el seno frontal, los huesos nasales. Aquí se alcanza a ver un poco del cornete inferior, que como les decía, es un hueso individual. Después está acá el paladar duro. El paladar duro está formada por la apófisis palatina del hueso maxilar y por la lámina horizontal del hueso palatino. Este que está acá es el hueso palatino. Entonces, vamos a tener tres fosas craneales. Una fosa craneal anterior,
una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. Entonces van bajando como graditas, ¿no? Hay 3 niveles. Un nivel superior, un nivel intermedio y un nivel inferior. La fosa craneal posterior, entonces, es la más profunda y es a donde se encuentra el cerebelo. Y en un corte coronal, entonces vamos a ver esto que está acá. Vamos a tener la cavidad craneal rodeada por las meninges y que tiene como techo a la calota y como piso a la base del cráneo en su cara interna, a las fosas craneales. Tenemos a las órbitas que están formadas lateralmente por el cigomático y el frontal, superiormente por el frontal, medialmente por el frontal y el maxilar, e inferiormente por el cigomático y el maxilar. Después tenemos esto que está acá, que es la cavidad nasal junto con otros de los senos paranasales. En este caso, estos senos paranasales son los etmoidales, que están divididos en celdías etmoidales anteriores, medias y posteriores, y que vamos a ver en la clase de cavidad nasal. Esto que está aquí son los cornetes. Recuerden que son 3 cornetes, superior y medio. Son 3 pares de cornetes. Superior y medio a cada lado son parte del hueso etmoides y el inferior es un hueso individual. Y esto rosado que está acá es el seno maxilar, que se encuentra dentro del cuerpo de los huesos maxilares derecho e izquierdo. Y estos son los senos paranasales, los maxilares, los frontales, los que cuando las bacterias ascienden a través de los conductos que lo comunican con la cavidad nasal, se infectan y producen las sinusitis, que son esa complicación que se da normalmente en las infecciones respiratorias altas, que hace que duela mucho la cabeza o por abajo de los ojos. Es una infección, entonces, en los senos paranasales. Aquí tenemos a la cavidad oral o cavidad bucal. Y bueno, eso. Entonces empezamos ahora con lo que les da dolor de cabeza a ustedes, que son los agujeros del cráneo. Entonces, bueno, primero vamos a empezar con las fosas. Tenemos a la fosa craneal anterior. La fosa craneal media está dividida por el cuerpo del esfenoides en 2 partes, derecha e izquierda, y la fosa craneal posterior. En la fosa craneal anterior está formada por las alas menores del esfenoides, que es esta parte que está acá arriba. Esto y esto es el esfenoides. Y tenemos el limbo esfenoidal, que es esto que está acá, la zona prequiasmática o surco prequiasmático, porque encima de él se encuentra el quiasma óptico, que me imagino que ya vieron en neuroanatomía. Acá adelante tenemos el hueso etmoides, y específicamente acá tenemos una lámina que cuando la están viendo dentro de la cavidad del cráneo se llama la cresta galli, porque se asemeja a la cresta de un gallo. Y a cada uno de los lados tenemos a estas láminas que se llaman la lámina cribosa del etmoides. Y se llama lámina cribosa porque tiene un montón de agujeritos que dan paso a los filetes olfatorios, que son nervios que se desprenden desde los bulbos olfatorios, que son unos bulbos nerviosos, la terminación de los nervios olfatorios, que descienden para inervar al tercio superior de la cavidad nasal y proveer una de las funciones orgánicas generales, que es la percepción de los olores. Entonces la cresta galli se va a continuar por abajo de la cavidad del cráneo como la lámina perpendicular del etmoides, formando, como les decía, una de las 2 partes óseas del tabique nasal, que son la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Y la otra parte, que es la cartilaginosa, está formada por el cartílago del tabique nasal. Esto que está acá es la porción orbitaria del hueso frontal, y esos 3 huesos, las alas mayores del esfenoides, las porciones orbitales del frontal y el etmoides forman la fosa craneal anterior. En la fosa craneal media, en el centro tenemos acá al cuerpo del etmoides, a donde tenemos a la silla turca. Y en la silla turca tiene un tubérculo de la silla turca y un dorso de la silla turca, que son como la parte anterior y posterior de la fosa hipofisiaria, que es la parte más profunda de la silla turca. Después, antes de llegar a él, de la parte anterior, tenemos el limbo esfenoidal y al surco prequiasmático. Y a los lados tenemos estas apófisis óseas
que se llaman las apófisis clinoides. Tenemos dos anteriores, derecha e izquierda, y dos posteriores, derecha e izquierda. Esto que está acá es el clivus, que ya lo habíamos mencionado, que parece como un deslizador que viene desde el dorso de la silla turca hasta caer a este agujero grandotote que está en la fosa craneal posterior, que es el agujero magno. Entonces, a los lados de la silla turca, que está formado por el hueso cigomático, perdón, por el esfenoides, tenemos a las fosas propiamente dichas, las fosas craneales medias que están formadas por el ala mayor del esfenoides en la parte anterior y por el temporal en la parte posterior. Tenemos este macizo óseo que está acá que se llama la porción petrosa del temporal. Y dentro de la porción petrosa del temporal se encuentran el oído medio y el oído interno. Entonces, este macizo óseo va a dividir la fosa craneal media de la fosa craneal posterior, que como habíamos dicho es la más profunda y está formada por, la cara anterior está formada por la porción petrosa del temporal, por una parte del esfenoides y después toda su fosa está formada por el hueso occipital. Y lo que domina la fosa craneal posterior, por supuesto, es el agujero magno. Entonces, dentro de las fosas craneales tenemos agujeros y esos agujeros entonces los vamos a ver de anterior a posterior. Entonces acá tenemos a el agujero ciego que está adelantito de la cresta Gali. Pausa para café. Después tenemos a los agujeros que están en la lámina cribosa del hueso etmoides. A ver, quiero ver si tengo una lámina por aquí. Entonces tenemos a los agujeros de la lámina cribosa del etmoides, el agujero ciego, y después vamos hacia atrás, hacia la fosa craneal media. Acá vamos a tener a los agujeros ópticos o conductos ópticos, que son estos que están acá, a través de los cuales pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica en su camino hacia la órbita para inervar el globo ocular y para la irrigación de la inervación de la retina y la irrigación del globo ocular. Vamos a ver, permítanme. Permítanme, tengo que arreglar una cosa aquí. Ok, entonces en la fosa craneal, perdón, media, vamos a encontrar una serie de agujeros que tienen una forma como de media luna, que empiezan adelante con la fisura orbitaria superior que no se alcanza a ver del todo acá. Después tenemos el agujero redondo, el agujero oval y el agujero espinoso, que es este que está acá. Y también está este agujero que se llama el foramen lacerum. El foramen lacerum o foramen rasgado, en realidad es bueno, es un agujero en el cráneo, pero en el cadáver y en un paciente, esto está cerrado por una membrana. Entonces, cuando veamos los contenidos acá, por acá no pasa ninguna estructura. En algunos libros, bueno, en el de Moore, de hecho, dice que pasa la arteria carótida interna, pero tiene un asterisco ahí y es porque la arteria carótida interna está como acostada sobre el foramen lacerum, no pasa a través de él. Entonces, no hay estructuras que pasen a través de él. En cambio, por todos estos sí, ya vamos a ver qué pasa por ahí. Entonces, tenemos
Fisura orbitaria superior, agujero redondo, agujero oval y agujero espinoso. Y aparte de eso tenemos a los agujeros petrosos, que los agujeros petrosos no se ven normalmente así claramente en los cráneos, pero son unos agujeritos que se encuentran aquí cerca en la porción petrosa del hueso temporal. Entonces normalmente hay uno mayor y uno menor, pero son bien chiquitos. Entonces, fosa craneal media, tenemos el conducto óptico, fisura orbitaria superior, agujero redondo, oval, espinoso y foramen lacerum. Y después tenemos a la fosa craneal posterior, a donde obviamente tenemos el agujero magno como el más grande. Tenemos a los agujeros yugulares, que son estos que están acá. Tenemos a los canales hipoglosos, que están pegaditos aquí, en la cara, en los bordes laterales del agujero magno. Y básicamente eso. O sea, aquí, bueno, lo único que me faltó es el agujero carotidio, que no se ve acá tampoco, porque el agujero carotidio, ya vamos a ver en la cara externa de la base del cráneo, es un agujero vertical, así como estos, pero después se convierte en un canal. El canal hace una vuelta y se hace de vertical a horizontal y después la carótida entonces sale en una posición de acá, en una posición horizontal, o sea, como acostadita. Y cuando llega al foramen lacerum, vuelve a hacer una curva hacia arriba para volverse nuevamente vertical. Entonces, más o menos acá está el agujero carotidio en la parte interna. Esta es la cara externa de la base del cráneo. Entonces, acá tenemos el paladar duro, que ya dijimos que está formado por el proceso palatino del hueso maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. Acá tenemos a los dos orificios de salida de la cavidad nasal. Se me olvidó decirles que estos agujeros que están acá, que son los orificios de entrada de la cavidad nasal, se llaman agujeros piriformes y se llaman así porque tiene forma como de una pera y están divididos por el tabique nasal. Entonces, esos son los orificios de entrada y los orificios de salida de la cavidad nasal se llaman coanas, que son estos dos agujeros que están acá y que están divididos por el vómer, que es la porción ósea que habíamos mencionado, además de la lámina perpendicular del etmoides, y que forman la cara posterior. A los lados de de las coanas tenemos a estas láminas, dos mediales, derecha e izquierda, y dos laterales, derecha e izquierda, que se llaman las láminas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Láminas pterigoideas, lateral y medial. Y de ahí se van a originar unos músculos que se llaman los músculos pterigoideos lateral y medial, que son músculos de la masticación, igual que el músculo temporal, que dijimos que se origina en la fosa temporal y que pasa por abajo del arco cigomático, que lo pueden ver acá y que ya saben cómo está formado. Entonces tienen las coanas, el vómer, las láminas pterigoideas lateral y medial, y después tienen el foramen lacerum, que es este que está aquí, el agujero oval, el agujero espinoso. Después tenemos acá a la fisura orbitaria inferior. Como pueden ver, la fisura orbitaria inferior se abre hacia este espacio que está acá por abajo por atrás del hueso maxilar, que se llaman las fosas pterigopalatinas, que es estas fositas que se encuentran acá y que vamos a ver también en detalle un poquito más adelante. Después tenemos en la cara inferior el hueso occipital, que tiene estos dos cóndilos, se llaman los cóndilos occipitales, por supuesto, que reposan sobre el atlas, que es la vértebra C1, y que son los encargados de hacer flexoextensión del cráneo. Tenemos a los canales condilios, que están a los lados del agujero magno, y por atrás de los cóndilos maxilares tenemos el proceso mastoides, que les decía que es el macizo óseo que se toca atrás del pabellón auricular, conocido por ustedes hasta este momento como la oreja. Tenemos a estos orificios que están acá, que es el meato auditivo externo. Esta es la porción ósea del meato auditivo externo, pero fuera tenemos una porción cartilaginosa.
Entonces, el conducto auditivo externo está formado por un tercio exterior cartilaginoso y dos tercios internos óseos. Es a donde empieza la parte ósea, tenemos el meato auditivo externo. Y adentro tenemos el meato auditivo interno, que es este agujerito que está acá, que es por donde entran el nervio vestíbulo coclear para inervar a el oído interno. Después, entonces, tenemos a estos dos agujeros que están acá, tenemos el agujero carotidio y el agujero yugular. Por acá, entonces, sale la vena yugular interna, que ustedes ya saben que va a descender por el cuello para unirse después con la subclavia para formar los troncos venosos brachiocefálicos. Y por acá entra la arteria carótida interna al cráneo. Entonces entra en sentido vertical, se vuelve horizontal dentro de la porción petrosa del temporal y después se vuelve a volver horizontal sobre se vuelve a volver vertical, perdón, sobre el foramen lacerum. Acá tenemos a la protuberancia occipital externa, que es esa pelotita de hueso que se tocan en el centro del cráneo, en la cara posterior. Tenemos a las líneas nucales superior, que son estas que están acá, que también se las pueden tocar, como ese bordecito que va hacia los lados de la protuberancia occipital externa. Tenemos a la cresta occipital externa, esta ya no se puede tocar porque hay una serie de músculos que se originan acá que impiden que ustedes toquen esto, y tenemos a estas que están acá que son las líneas nucales inferiores. Entonces tenemos a las línea nucal superior, línea nucal inferior, cresta occipital externa, protuberancia occipital externa. Y a ver, ¿qué más me falta? Esta que está acá se llama la apófisis temporal, la apófisis estiloide del hueso temporal, que va a dar origen a también un músculo que se llama el músculo estilogloso, que va para la lengua. Y en medio de los dos, en medio de la apófisis mastoides y la apófisis estiloides del temporal, van a encontrar un agujero que se llama el foramen estilomastoideo, que es el agujero por el cual emerge el nervio facial del cráneo. Ok, entonces eso en cuanto a la base del cráneo. Esto que está acá solo es un recordatorio de lo que ustedes ya en teoría vieron en neuroanatomía, que son los pares craneales. Pues no vamos a entrar en detalles, pero obviamente tienen que conocer de dónde se originan cada uno de ellos y cuáles son. Pues entonces el olfatorio, el óptico, el oculomotor. Después tenemos a el patético troclear, el trigémino. El trigémino se llama así porque va a dar tres ramas: la rama oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. Después tenemos a el abducens, que es el sexto, están junto con el tercero y el cuarto par craneal relacionados a los músculos extrínsecos del ojo. Después tenemos el vestíbulo coclear, que en realidad son dos nervios, el nervio vestibular y el nervio coclear. El nervio vestibular va para el vestíbulo del oído interno y está relacionado con la audición, y el nervio coclear va hacia la cóclea, también del oído interno, y está relacionado con el equilibrio. Tenemos el nervio facial, que es un nervio mixto, pero que su principal función es la inervación de los músculos de la expresión facial. Tenemos el glosofaringeo, que va hacia la inervación de la lengua y de la faringe, obviamente. El vago, que antes se conocía como el neumogástrico, porque es el nervio que se dirige hacia la inervación de todo lo que es el tracto gastrointestinal y todas las estructuras que están relacionadas con él. Y el espinal accesorio que va a inervar, como ustedes ya saben, a el trapecio, y finalmente al hipogloso, que también es un nervio relacionado con la inervación de la lengua, que vamos a ver más adelante. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Entonces, esto es los agujeros un poquito como más claro que la imagen que vimos anteriormente. Entonces tenemos, allá en la fosa craneal anterior habíamos dicho que tenemos el agujero ciego, y por el agujero ciego pasa una vena emisaria. Recuerden que las venas emisarias son venas que pasan a través de un hueso.
que eso lo vimos cuando estábamos viendo generalidades, ¿se acuerdan? Que hay venas perforantes, comunicantes y emisarias. Entonces, eso es una vena emisaria. Después tenemos la lámina cribosa del etmoides, a través del cual pasan los filetos olfatorios de los bulbos olfatorios, que ya lo habíamos dicho. El conducto óptico, por el cual pasan el nervio óptico y la arteria oftálmica. Después la fisura orbitaria superior, por donde pasan la vena oftálmica, los pares craneales relacionados con la inervación de los músculos extrínsecos del ojo, que son el 3, 4 y 6. Y también pasan fibras simpáticas que van hacia la órbita. Después tenemos el agujero redondo. Entonces, en el agujero redondo, agujero oval y agujero espinoso, van a salir las ramas del trigémino. Entonces, vamos a tener del agujero redondo, a través, perdón, del agujero redondo va a salir el nervio maxilar. Y por el agujero oval va a salir el nervio mandibular. El nervio oftálmico, que es la primera rama, sale por la fisura orbitaria superior. Entonces, la primera rama, la oftálmica, sale por la fisura orbitaria superior, después la maxilar superior y la maxilar inferior. Y después tenemos el agujero espinoso, por donde pasan la arteria meningia media. Es una arteria importante porque va a irrigar a las meninges y eh, es también importante en cuanto al examen, porque es una rama de la carótida externa que entra al cráneo. Entonces vamos a tener, en general, todas las ramas de la carótida externa se van a quedar irrigando la parte externa del cráneo y el viscerocráneo. Y la carótida interna va a irrigar todo lo que está adentro, que es el cerebro y el cerebelo. Entonces, hay algunas excepciones. En este caso es una rama de la carótida externa que entra al cráneo, que es la arteria meningia media, y también está la meningia accesoria. Y por ahí pasa, bueno, la vena meningia también. Entonces, las ramas del trigémino por estos tres agujeros, y después la arteria meningia media por acá. Después tenemos el agujero carotidio, por el cual, por supuesto, pasa la arteria carótida interna, el foramen lacerum, por donde no pasa nada. Después tenemos el meato auditivo interno, por donde entran, o por donde salen, perdón, del cráneo, el nervio vestíbulo coclear y el nervio facial. El nervio facial entra por acá, pero después va a salir por el agujero estilomastoideo en la base del cráneo. En cambio, los nervios vestibular y coclear se van a quedar inervando al oído medio dentro de la porción petrosa del temporal. Después tenemos al foramen yugular, y el foramen yugular, por ahí pasan los nervios 9, 10 y 11, y sobre él se forma el bulbo de la yugular interna, que después va a formar a la vena yugular interna. Pasan otras cosas, por ejemplo, por ahí va a llegar el seno petroso inferior, que es uno de los senos venosos de la dura madre, que ya vamos a ver en un ratito. Y pasan también unas fibras simpáticas. Después tenemos acá el agujero magno, por donde pasan las meninges y la médula. Y después tenemos a los agujeros hipoglosos, por donde obviamente sale el nervio hipogloso. Entonces, esos son los agujeros del cráneo y sus contenidos. ¿Preguntas hasta el momento? No, ok. Entonces, ahora vamos con esos mismos agujeros, pero en la base del cráneo. Entonces, muchos de ellos son lo mismo, por supuesto. El oval y el espinoso son iguales. El carotidio y la yugular son iguales, solo que el carotidio, bueno, con la excepción esa que ya habíamos dicho. El foramen lacerum no pasa nada. Tenemos el agujero estilomastoideo, por donde emerge el facial, el meato auditivo externo, por donde lo que entra es aire en dirección hacia
la membrana timpánica. Después tenemos a las coanas, tenemos esto que está acá que se llama la fosa incisiva, que está inmediatamente por atrás de los dientes incisivos frontales, de los incisivos superiores, perdón. ¿Sí? Incisivos centrales, le digo. Incisivos superiores. Sí, pues que hay los centrales y los laterales. Entonces estos son los incisivos centrales superiores y estos son los laterales. Y después están los caninos, los premolares y los molares. Ok, entonces, bueno, otra cosa que está acá es esta fosita, que es la fosa mandibular, a donde se va a articular la mandíbula con el temporal, formando la articulación temporomandibular. Y eso en cuanto a cráneo. Entonces, ahora vamos a... Doctor, una pregunta. Ajá. El agujero ciego leí por ahí que es un agujero que no es común. Es el mismo foramen lacerum. El agujero ciego que está en la cresta Galli. El agujero ciego, el que está antes, es un agujerito chiquitito por donde solo pasa una vena emisaria, no Pero es un he agujero leído importante. que no es muy común, que a veces no está. Sí, es inconstante. Ujú. Ok. Bueno, entonces vamos al siguiente tema que es cuero cabelludo, meninges y senos venosos de la dura madre. Entonces, no vamos a perder mucho tiempo acá porque es un tema fácil. El cuero cabelludo es la piel que recubre al cráneo y que se caracteriza por la presencia del pelo. Y tiene 5 capas, que son estas capas que están acá. Entonces tienen primero a la piel, después a el tejido conectivo denso, después tienen a la aponeurosis epicraniana, que es esta que está acá, después el tejido areolar laxo y finalmente el pericráneo, que es el periósteo que recubre el cráneo. Eh, Cada una de ellas pues tiene una estructura y una función diferentes. La piel es una piel gruesa que tiene los folículos pilosos característicos del cuero cabelludo. El tejido conectivo y la aponeurosis epicraniana están bastante unidos y forman como estas 3 capas normalmente se mueven como una sola, deslizándose sobre entre el tendón de la aponeurosis epicraniana, que esta aponeurosis en realidad es un tendón de un músculo que se llama el músculo occipito frontal, que forma esa lámina tendinosa que se llama la aponeurosis epicraniana. Entonces, existe ese movimiento ahí por el deslizamiento de ese tendón. Después abajo tenemos el tejido areolar laxo, que es básicamente grasa, entonces ese se despega fácilmente. Y el pericráneo, que ese sí está bien adherido al cráneo. El cuero cabelludo tiene algunas características eh, y es que es como el radiador del cuerpo. Entonces, ese lugar es uno de los lugares más importantes a donde enfriamos la sangre. Entonces está sumamente vascularizado y por eso es que las heridas en el cuero cabelludo sangran terriblemente. Entonces, cuando ustedes vayan al hospital, ustedes van a ver pacientes que llegan con así, bañados de sangre y parece que los tirotearon todos y a la hora de la hora lo que tienen es una heridita de 1 centímetro en el cuero cabelludo. Sangran muchísimo porque está sumamente irrigados. Entonces, yo siempre les digo, cuando ustedes eh, tienen un impulso simpático, entonces se produce vasodilatación, taquicardia, taquipnea, por ejemplo, cuando hacen ejercicio, cuando se enojan, el cuerpo, pues, las personas se ponen rojas y eso es porque el cuerpo manda sangre hacia la periferia para que ocurra un intercambio térmico y la sangre se enfríe. Y eso es especialmente efectivo en el cráneo, en el cuero cabelludo, perdón. Entonces,
Y por eso precisamente es que se pierde mucho calor por ahí. Por eso es que funcionan también los gorros en los lugares a donde hace frío. Si ustedes se cubren la cabeza, por ejemplo, están allá en, qué sé yo, en Toronto y está haciendo un frío terrible, todo el mundo anda con gorro porque por ahí se pierde una gran cantidad de calor. Entonces, bueno, lo importante que ustedes sepan es eso, que está sumamente irrigado y que tiene esas capas. Después tenemos los huesos del cráneo, que ya saben que está formado por la tabla externa, que es la capa cortical externa, el diploe, y la tabla interna, eh, que es la cortical interna de los huesos del cráneo. Y después tenemos a las meninges. Acá tenemos a el cerebro, el encéfalo, estas son las circunvoluciones cerebrales, y tenemos a la capa, a las capas membranosas que recubren a no solo el encéfalo, sino también a la médula. Esas capas van a ser las meninges. Entonces, de afuera hacia adentro, las meninges están formadas por la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entonces, la dura madre va a tener dos capas, la capa perióstica y la capa meningia. La capa perióstica y meningia están unidas firmemente en la mayor parte del cráneo, pero en algunos lugares se separan y esos espacios a donde la capa perióstica y la capa meningia se separan van a estar revestidos por un endotelio muy parecido al que recubre a los vasos sanguíneos, como las arterias y venas del resto del cuerpo. Y esos son los senos venosos de la dura madre, que son espacios entre las dos capas de la dura madre que sirven para drenar sangre venosa del cerebro y de las meninges, por supuesto. Entonces, no son vasos sanguíneos porque no tienen todas las capas que tienen los vasos sanguíneos, pero sí están cubiertas por endotelio. Hacia, hacia esos espacios se proyectan estas cosas que están acá, que se llaman las granulaciones aracnoideas, que incluso dejan estas marcas, como estas indentaciones en la cara interna de la calota, y que sirven para drenar líquido cefalorraquídeo hacia los senos venosos de la dura madre. Pegadito a la dura madre, en su cara interna, tenemos a la aracnoides. Están juntas, pero no están unidas, porque la aracnoides está unida a la dura madre gracias a la presión ejercida por el líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el espacio subaracnoideo. Entonces, el espacio subaracnoideo es el espacio comprendido entre la aracnoides y la pía madre, a donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Desde ahí es a donde se prolongan estas granulaciones aracnoideas hacia los senos venosos de la dura madre. Y la pía madre, entonces, es la capa que es una capa serosa y vascularizada que recubre externamente las circunvoluciones cerebrales. En algunos lugares, una capa doble de meninge va a formar estas cosas que están acá que se llaman son unos, muy parecido como a los omentos, que eran una capa doble de peritoneo. Entonces aquí son una capa doble de la capa meningia de la dura madre. Entonces estas van a formar cuatro estructuras que son la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo, que va a dividir cerebro y cerebelo en dos hemisferios, derecho e izquierdo, el diafragma del cerebelo, que separa por arriba del cerebro y por abajo del cerebelo en la fosa craneal posterior, y el diafragma de la silla turca, que son como envoltorio membranoso que tiene la silla turca. Entonces, bueno, todas esas son, como les digo, capas dobles de la capa meningia de la dura madre. Y acá tenemos tres espacios. Los espacios, hay uno verdadero, que es el espacio subaracnoideo, a donde está el líquido cefalorraquídeo, y tenemos dos espacios virtuales, son espacios que ocurren de manera patológica. Uno de ellos es el espacio epidural, a donde se forman los hematomas epidurales.
que es el espacio entre el cráneo y la dura madre. Entonces, a veces la gente se pega porrazos en el cráneo, que se llaman traumatismos cráneoencefálicos, y el golpe hace que se despegue la dura madre de la tabla interna del cráneo, y eso va a provocar un sangrado, y ese sangrado entonces se convierte en un hematoma, y esos hematomas pueden crecer y crecer y crecer hasta empezar a comprimir al cerebro y provocar hipertensión endocraniana, que es un problema grave que necesita la intervención quirúrgica de los neurocirujanos, que básicamente lo que hacen es hacer un agujerito en el cráneo para que la sangre pueda salir y se descomprima la presión del cerebro. Entonces, ese es un espacio virtual. Y después tenemos el espacio subdural, que se encuentra por abajo de la dura madre, o sea, entre la dura madre y la aracnoides. Esos dos espacios son espacios potenciales, son espacios virtuales. Y después tenemos el subaracnoideo, del cual ya hablamos. Ok. Estos son los músculos de la expresión facial, que los vamos a ver más adelante. Esto lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos entonces lo mismo de lo cual ya estábamos hablando. Tenemos acá a las capas del cuero cabelludo, la tabla externa, perdón, el diploe, la tabla interna, y después tenemos a la dura madre, con sus dos capas, la capa perióstica y la capa meningia. Después tenemos a la aracnoides. La aracnoides, como les decía, yo siempre les digo que es como un neumático que está pegado a la llanta de una bicicleta por la presión del aire, pero si la llanta se desinfla, entonces el neumático se despega de la llanta. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es como que infla a la aracnoides y la pega a la dura madre, pero no están adheridas una con otra. Después tenemos el espacio subaracnoideo, a donde se encuentran estas adherencias entre la última capa, que es la pía madre, a la cual están unidas de manera laxa. Entonces, las cuatro capas con los tres espacios, dos potenciales y uno verdadero. Y después entonces tenemos a los senos venosos de la dura madre. Los senos venosos, que ya les dije que son espacios revestidos de endotelio entre dos capas de la dura madre, van a estar ubicados en lugares específicos. Entonces tenemos el seno sagital superior, que va por la parte superior de la hoz del cerebro. Entonces, la hoz del cerebro, que es esta capa que está acá, está entre los dos hemisferios cerebrales. En el límite superior tenemos el seno sagital superior, y en el límite inferior de la hoz del cerebro tenemos el seno sagital inferior. El seno sagital inferior se va a unir con esta vena que se llama la vena cerebral magna para formar el seno recto, que es este que está acá, y que va por el tentorio del cerebelo, se llama la tienda del cerebelo, que, como les decía, divide el lugar a donde se encuentra el cerebro y la fosa craneal posterior, que es a donde se encuentra el cerebelo. Entonces, esa cobertura de dura que está entre cerebro y cerebelo es la tienda del cerebelo, o el tentorio del cerebelo. Entonces, en el centro de ella, por la línea media, va el seno recto. Entonces, seno sagital superior, seno sagital inferior, vena cerebral magna o vena de Galeno, también se conocía antes con ese nombre. Se unen el sagital inferior con la vena cerebral magna para formar el seno recto. Y esos van a drenar a esto que se llama la confluencia de los senos. De la confluencia de los senos hacia derecha e izquierda salen los senos transversales, que son estos que están acá, o senos transversos, que se convierten en los senos sigmoideos. Vamos a ver si... Ajá, aquí están. Entonces tenemos el seno sagital superior, los senos sagitales inferiores, la vena cerebral magna, el seno recto, la confluencia de los senos, y de la confluencia de los senos sale hacia derecha e izquierda los senos transversos, que se convierten en senos sigmoideos por esta forma que tienen así parecido a el colon sigmoides,
Después tenemos el bulbo de la yugular y finalmente la yugular interna. Ahora, a los lados de la silla turca tenemos a estos que están acá que se llaman los senos cavernosos. Aquí en el centro estaría la silla turca. Y los senos cavernosos están comunicados uno con otro a través de los senos intercavernosos anterior y posterior, que son estos que están acá. Y los senos cavernosos van a drenar hacia los senos sigmoideos a través de los senos petrosos, que son el seno petroso superior y el seno petroso inferior, que va a drenar a el bulbo de la yugular. Y esos son los senos venosos de la dura madre más importantes, que son los que me interesa que sepan. Sagital superior, sagitales inferiores, la vena cerebral, las venas cerebrales magnas, el seno recto, la confluencia de los senos transversos, derecho e izquierdo, senos sagitales, derecho e izquierdo, el bulbo de la yugular interna, los senos cavernosos, intercavernosos, petrosos superiores y petrosos inferiores. Y esta es una imagen de lo mismo, donde está resumido todo, se ve un poquito mejor. El seno sagital superior, la hoz del cerebro, seno sagital inferior, acá está la tienda del cerebelo, el seno recto, la vena cerebral magna, la confluencia de los senos transversos, los sigmoideos, el bulbo de la yugular que estaría acá y la vena yugular interna. Y acá a los senos cavernosos, a cada lado de la silla turca, los senos intercavernosos y los senos petrosos superior e inferior. Y con eso terminamos finalmente el tema de hoy. ¿Preguntas? No, doctor, nada. Clarísimo. Como el agua de río Todo bien. Chumaleco. Pucha, sí soy de miedo yo para dar clases, cero preguntas. Valeria y Andrea llegaron bien a sus casas ayer. Sí, Sí, doctor, a tiempo. Gracias. Ok. Bueno, entonces la siguiente clase sería mañana y vamos a ver oído. Doctor, fuera de la clase, para entrar al seguro mañana, ¿hay parqueo o dejo el carro afuera? No hay parqueo. Tenés que dejar el carro al otro lado del bulevar. O sea, sí hay parqueo, pero A la mano no de hay Dios. parqueo. O sea, el Seguro Social no tiene parqueo realmente. Hay un parqueo privado, pero no es así como que cualquiera puede llegar. Pues hay que ir a una oficina. Entonces no hay parqueo. Tenés que dejarlo al otro lado del bulevar y cruzarte el bulevar. Pues. Ahí está el puente peatonal. No vayas a hacer... Sí, claro. Ok. Le ponemos Bueno, ¿algo más? Ok. Cheque, pues entonces nos oímos mañana. a la misma hora, doctor. listo. Sí, aproximadamente a las 10 de la mañana. Listo, pues, Gracias. esté bien.